Buenas tardes a todos. Vamos a empezar en hora, más que nada porque, aunque la gente suele retrasar un pelín aquí, hay gente que ya está conectada al stream. Entonces, un poco también por respeto a los que lleguéis puntuales y por respeto a la gente que está online siguiendo la charla, pues vamos a empezar ya. Es un lujazo tener aquí a una periodista como Cruz Morcillo en este ciclo que hemos elaborado pensando un poco en los diferentes tipos de crímenes que hay y cómo se pueden documentar los crímenes y hasta dónde se pueden documentar los crímenes y también el para qué, porque en muchos casos, ahora luego entraremos en detalles, he tenido el privilegio de tener una hora a Cruz para mí en la cafetería y hemos anticipado ya cosas que creo que les van a encantar cuando se las contemos ahora. Yo no sé por qué al público le hablo de tú o de usted, según el día que me da. Bueno. Bienvenida, Cruz. Muchas gracias por estar aquí. El libro que hemos elegido en este caso es La Hermandad del Mal, que además, como veréis, la E y la R están en otro color, con toda la intención. No sé si conocéis vosotros mucho el caso del descuartizador de Majadahonda. Por los medios, a lo mejor, habéis... Ahora se lo contamos. Conocido. Pero bueno, yo elegí este libro concretamente de Cruz, aparte de porque es el último que ha publicado, porque me parecía súper interesante tanto la perspectiva con la que toca la historia como la historia en sí misma. Bueno, Cruz, de hoy me gustaría que nos contases, vamos a empezar yendo quizá de lo concreto a lo abstracto. Vamos a ir desde el libro. Yo normalmente lo hago al revés. Primero hablo digamos, la trayectoria del autor o del periodista que viene y luego nos centramos en el libro. Pero en este caso creo que vamos a hacerlo como lo haces tú, además en el libro, que es un poco ir del hecho concreto, ir ampliando hasta tener una perspectiva más global. Entonces vamos a empezar por qué este crimen, por qué Bruno, por qué elegiste este caso para hacer este libro. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por venir aquí un martes con ese tiempo que hace fuera tan bueno. No sé si estoy muy cerca. ¿Estoy muy cerca? Yo ¿O está creo que bien? ¿Se escucha bien? Vale. Y gracias a ti, Marina, y a la universidad por pensar en mí. Pues el libro, a ver, este efectivamente es mi último libro, forma parte de una colección, es el 10º, que todos son casos reales escritos por periodistas. Bueno, hay alguno que ha escrito una abogada y una criminóloga, pero casi todos nos dieron la opción, la editorial, de escribir del caso que nosotros quisiéramos y con dos reglas, que todo tenía que ser verdad y que tuviera una cierta calidad literaria, que no se escribiera como un reportaje periodístico como yo puedo hacer en ABC, por ejemplo, ¿no? Aparte de que es mucho más extenso, lógicamente. ¿Por qué elijo yo este? Yo llevo 25 años haciendo sucesos en el periódico ABC. Luego, posteriormente, lo he hecho y lo hago en televisión, en radio, he hecho otros libros y podrán imaginar, respondiendo a tu pregunta, Marina, que he cubierto pues todo tipo de casos, lo que te contaba, desde casos desgarradores hasta casos, no solo he hecho asesinatos, he hecho muchos temas de investigación de corrupción, por ejemplo, o de crimen organizado, de mafias, etcétera, ¿no? Podía escribir de lo que quisiera. ¿Por qué elijo este caso? Pues lo elijo básicamente por dos razones. Una, porque el asesino, y ahora lo vamos a contar, y digo asesino porque está condenado en firme por el Tribunal Supremo, Bruno Hernández Vega, así se llama, es un esquizofrénico, es una persona esquizofrénica que ya estaba diagnosticada cuando comete al menos el segundo de los crímenes, ahora hablamos de cómo son los crímenes y todo eso, que había estado internada, había tenido ya ingresos psiquiátricos, pero en este sistema maravilloso que tenemos de sistema público de salud, pues la enfermedad mental se trata como se trata, se le da la importancia que se le da y estaba en su casa, a cargo de su padre, que era una persona que se pasaba 12 y 15 horas trabajando en un bar, que había tenido una vida muy desdichada, el padre y el hijo, por supuesto, y estaba, como suele decirse vulgarmente, dejado de la mano de Dios, porque a un esquizofrénico lo que necesita es que alguien le controle su medicación a diario o si se la inyectan,
pues cada mes, cada 2 meses, en fin, ahora hay nuevas formas de administrar la medicación para los esquizofrénicos y para las personas que tienen brotes psicóticos, etcétera, pero exige que alguien esté pendiente, porque justo en esa época donde hay brote o donde la enfermedad está en pleno apogeo, pues la persona no es capaz prácticamente ni de vestirse ni de comer, mucho menos de tomarse bien la medicación. Yo siempre digo una frase que nunca quiero que sea ofensiva para nadie, pero es verdad. Si tú dices que tienes cáncer, por ejemplo, todo el mundo te compadece. Si tú tienes una enfermedad mental, normalmente la gente te da la espalda, incluso tu entorno. Y esta es una desgracia tremenda para quienes padecen estas enfermedades mentales. Primera razón, y la ligo a mi trayectoria. Cuando uno se dedica a algo, sea a lo que sea, todos tenemos claro que vas ganando en experiencia, que vas ganando en puntos. Y vas viendo las cosas que te gustan y las que no te gustan del trabajo que tú haces. ¿Cuál es una cosa que a mí no me gusta y que me provoca desazón desde siempre? Pues cuando una persona que tiene una enfermedad mental comete un crimen, me retrotraigo a un caso de la Comunidad Valenciana bastante reciente, María Gombau, que mata a sus 2 hijos en la piscina de ese chalet en Valencia en la víspera de las fallas de hace ya 2, 3 años, va a hacer ya 3 años, ¿no? Sí, antes de la pandemia. La gente es que mala, aquí todos somos justicieros, todos sabemos administrar justicia, todos somos unos vengadores y no se tiene en cuenta que esa persona está enferma, como así lo ha declarado un tribunal. El caso de Bruno es más sangrante, porque se sentó en un tribunal, ahora hablamos también de eso, siendo una persona inimputable, enferma, por lo tanto no se la puede juzgar, no se la puede condenar como una persona sana. Lo normal es que se decrete su internamiento en un psiquiátrico penitenciario. Se sentó ante el tribunal siendo un enfermo y salió siendo un condenado. Y en la cárcel sigue. Segunda razón. Cuando se empezó a juzgar a Bruno, yo conocí a su pareja, a la que era su pareja. Y entablamos una relación, yo diría que de amistad. Ella es una persona que también padece una enfermedad mental, no padece esquizofrenia, padece un trastorno bipolar. Y tuve la oportunidad de, además de, ahora hablamos de la documentación, de entender mucho más. Entonces, por eso escribí este libro. Hay 2 mujeres asesinadas, todo mi cariño, claro, para esas familias también. Una de esas mujeres es la propia tía del asesino, de Bruno, la otra era su inquilina. Pero hay una enfermedad mental que nadie ha controlado. Y hasta donde yo sé, no hemos cambiado nada, ni hemos hecho nada para que esto sea distinto. Esta misma mañana, ayer, un chico de 30 años ha matado a su padre y a su madre presuntamente en Brihuega, muy cerquita de Madrid. Este chico estaba en tratamiento psiquiátrico, había tenido varios internamientos, y además parece ser que era toxicómano, con lo cual está servida la patología dual, ¿no? La mezcla esa. Esta es la razón por la que elegí este caso, Marina. Quería poner el foco en cómo le damos la espalda a la enfermedad mental y cómo todo aquello que no nos concierne, que no nos gusta, lo ignoramos. Bueno, creo que los periodistas tenemos, no es que tengamos que hacer siempre conciencia social, pero si estás contando algo que te gusta, que te apasiona, sobre lo que estás formándote y además sirve para mover algo, pues yo creo que ese es el papel también de un periodista, y yo en este libro soy eminentemente periodista. Sí, además hemos estado comentando antes que por el enfoque que da en el libro y por la reflexión a la que invita sin juzgar, que eso es muy difícil en estos casos, porque siempre los crímenes despiertan la parte visceral, ¿no? de nosotros, y entonces es muy complicado muchas veces abstraerse de hacer una valoración, ¿no? Hacer una crítica o hacer un comentario. En este libro es muy sutil cómo de vez en cuando dice alguna frase que además le pone el punto literario a la obra, al texto, y que no hace falta más para que el lector reflexione, ¿no? Me estabas diciendo antes que precisamente ella, y eso se agradece, ¿no? Que considere que el lector es inteligente, ¿no? Y que no hace falta que ella le diga lo que tiene que pensar o cómo tiene que pensar, porque con una sencilla frase, por ejemplo,
estaba ahora viendo una que decía, dice, todos ofrecen su pequeña ayuda, que a estas alturas es un abrazo a destiempo, ¿no? O sea, es verdad, cuando Bruno o cuando, bueno, los nombres de las personas, la mujer y la hija y tal, son nombres que no son los reales, ¿vale? Lo digo por si alguien sabe que no diga... Pero tanto la gente que ha conocido a Bruno o ha conocido en la novela es... Ella. Angélica. Se dan cuenta de que es gente que... O sea, te das cuenta de que es una persona que clamaba, que necesitaba ayuda y que no se le ha ofrecido. Y este tipo de libros es verdad que sirven muy bien o tienen el objetivo de concienciar sobre esto. En este caso, por ejemplo, habla de Adriana, ¿no? Adriana es la víctima a raíz de la que se descubre todo, una señora argentina que vivía, hago la acotación para quien no conozca la historia, que vivía como inquilina en una casa que supuestamente era de Bruno, que tampoco era de Bruno, ahora lo contamos. Esa frase me parece increíble, ¿no? Es cómo a una persona se le puede ofrecer un abrazo a destiempo. En este caso se puede aplicar a muchas de las personas que aparecen a lo largo del libro. Y cómo terminas ese párrafo además diciendo, por ejemplo, poco más habría que añadir al escenario carnicero que evoca la asepsia, ¿no? de esa descripción, ¿no? Ella no se mete en las descripciones, digamos, para el amarillismo o el morbo, ¿no? Sino que va perfilando cada parte del suceso de la forma más descriptiva y más ajustada a la documentación, que esa es la otra parte interesante también de este libro. Esa es la parte a la que quería ir yo ahora. Cuando tú decides hacerlo, te tienes que plantear buscar una serie de documentación que es increíble, porque es la documentación, el sumario del caso, la transcripción del juicio, te entrevistas incluso con él, te entrevistas con ella. Y no te entrevistaste con Adriana porque no se podía. Porque estaba muerta, pobre. Pero todo ese proceso, cuéntanos un poco cómo es todo ese proceso de construcción del libro y cómo tú te planteas la estructura de ese libro, en qué voz lo vas a contar. Bueno, ha sido muy intuitivo este libro. Yo, por circunstancias personales, yo tengo ahora pluriempleo. No me miren mal porque veo que algunos a lo mejor ya han dejado de trabajar, pero saben que en alguna época de nuestra vida pues toca estar pluriempleado, ¿no? Y yo ahora estoy muy pluriempleada. Entonces, la verdad que fue muy intuitivo porque yo tenía esta historia, la tenía clavada, ¿no? O sea, tenía clavado, podría haber sido una novela y tal vez, fíjate Marina, tal vez habría sido más fácil porque no hay esa, no me podía haber yo camuflado mucho más, aunque creo que me he camuflado bastante, ¿no? En el proceso de documentación, yo como soy periodista, un buen novelista yo creo que también, y aquí entiendo que hay gente que le gusta la literatura, un buen novelista también tiene que documentarse muy bien, porque si no, si una persona que lee una novela y entiende algo de lo que está tratando esa novela, ve los fallos rápidamente. Si un novelista no tiene ni idea de derecho, por ejemplo, pues se aprecia muchísimo que no sabe de derecho. O si habla de un cuerpo policial, por ejemplo, y no sabe de lo que está hablando, eso hace que la novela se caiga. Pero en esto, que es un libro de no ficción, que salvo los 3 nombres que ha dicho Marina, todo, absolutamente todo, es verdad, o vamos a quitar la palabra verdad, está basado, son hechos reales, hechos que sucedieron, salvo esos 3 nombres por petición de ellos, la novia de Bruno, la hija de Bruno y la hija de esa novia que no es hija de Bruno, que es una hija mayor. Entonces, ¿yo qué cogí? Cogí el sumario entero del caso, lo primero. A mí me gusta tener todo y cuando lo tengo todo o casi todo me pongo a escribir y la estructura va surgiendo, ¿no? Hay una cosa que yo hago en este libro, que si me permiten, Marina, lo explico, ¿no? Y es que yo empiezo contando en este libro, igual había que anticipar un poco el caso, no sí, sé. ¿Hay alguien que no conozca el caso de...?
Que no conozca el caso de Bruno. Hay tres que no son tímidos y no lo conocen. Pues un caso y el muy resto mediático, no sabemos si son tímidos o realmente... Hemos dado por hecho... Sí, bueno, yo pues he dado por vamos, hecho que voy a resumirlo como si estuviera en la tele, en 3 frases. Bruno Hernández, este chico que hay aquí, tiene una casa, tiene inquilinos en esa casa, en Majadahonda, un pueblo bastante grande de Madrid, de la Comunidad de Madrid, y alquila habitaciones. Una de sus inquilinas se llama Adriana, es una señora argentina que lleva aquí muchísimos años trabajando y va a Argentina a visitar a su familia, vuelve con una lesión, tiene que ir al médico a que le den la baja, va a ser el cumpleaños de su hermano y no llama a su hermano. Y es una familia que, pese a que Adriana lleva más de 13 años en España, mantienen contacto a diario. Aquí también quise hablar del tema, he metido muchos temas, quise exponer, sin dar muchos detalles, del tema del desarraigo de las personas que vienen de otros países y se tienen que quedar aquí, porque Angélica es polaca, la novia de Bruno, Adriana era argentina. Entonces esas dos mujeres se conectan a través de ese desarraigo también en vida, ¿no? Y yo quería hablar de ese desarraigo, porque curiosamente Adriana, que llevaba 13 años aquí, hablaba a diario con su familia. En cambio, la otra víctima de la que ahora hablamos, Liria, la primera víctima de Bruno, que es tía del que la mata, como hemos contado, llevaba su familia sin saber 5 años nada de ella, y eran 6, 7 hermanos, y no pasó nada, nadie la echó de menos, que es una cosa que a mí me espantó de este caso, que nadie te eche de menos en 5 años, que tú pases por el mundo y que nadie te eche de menos en 5 años, piénsenlo, es que es aterrador, es aterrador. ¿Qué sociedad es esa de mierda, iba a decir, ¿no? Perdónenme la vulgaridad, pero ¿cómo que nadie te echa de menos en 5 años? Bien, el hermano alerta, no encuentra a su hermana, cruza el Atlántico, viene y en 3 días descubren que a su hermana la han matado en esa casa y que probablemente la ha matado Bruno, pero no hay ni rastro de Adriana. A día de hoy, 7 años después, solo se ha encontrado su ADN en el objeto que utilizó para deshacerse del cadáver, que fue una máquina trituradora de carne, una picadora industrial. Como verán, ya solo con una picadora industrial se podía haber hecho todo el morbo y todo el amarillismo del mundo. Era justo lo que yo no quería hacer. Quería pasar de puntilla, obviamente hay que contarlo, máxime con las pruebas que luego hizo la Guardia Civil para demostrar que se puede picar un cuerpo humano en una picadora de las que vemos en las carnicerías, que son unas pruebas espantosas, pero le contaba a Marina, eso justo es lo que yo no quería hacer. Quería poner el foco, como le he dicho en otras cosas. Y ya me he ido de madre. Lo que decía, ¿por qué empieza el caso? El caso empieza cuando Eduardo Gioiosa, el hermano de Adriana, aterriza en Madrid, una semana después de que desaparezca su hermana. Y gracias a eso se descubre todo el pastel, como suele decirse. Pero, volviendo a la estructura, lo que yo hago es empezar el libro contando el primero, de hecho, de los 4 ingresos psiquiátricos que tuvo Bruno y lo que él le contaba a los psiquiatras y a los psicólogos que escuchaba, sus delirios, para no engañar al lector. Porque, como ha dicho Marina, yo creo, a mí me gusta que me traten como un lector inteligente y me gusta tratar a la gente que se acerca a mis libros como persona inteligente. Entonces, lo que hago es decirles, mire, señores, por ejemplo, él decía en su primer ingreso psiquiátrico, 3 años antes, en 2012, dice que tiene una lapa que se la han metido a los chinos en el estómago, que los chinos nos están envenenando a todos, fíjense, 2012, no digo nada y lo digo todo, y que esos son emisiones electromagnéticas. Esta es la primera vez que lo encierran, que le diagnostican esquizofrenia y que le ponen un tratamiento. Y a partir de ahí me olvido de eso y empiezo a contar el caso. ¿Cómo me surge esa estructura? Pues eso fue lo más delicado, porque yo decía, vamos a ver, quiero hacer un relato cronológico para que la gente entienda todo, pero un relato cronológico me parece que es bastante previsible.
Por lo tanto, el relato cronológico en realidad se acaba en 3 días, porque el lunes viene Eduardo y el viernes Bruno está ya en la cárcel. Entonces, si lo cuentas así, se acaba en una semana, ¿no? Tardaron menos en pillarlo que Dios en crear el mundo, según la Biblia, ¿no? Entonces, esta parte no. Y entonces lo que hice fue, una vez... ¿Qué parte de la documentación fue muy complicada? Ya les digo, cogí el sumario. ¿Cómo manejo los informes médicos? Un material tan sensible, tan protegido. Lo que hice fue, el caso ya estaba juzgado, eso era una ventaja, porque ya hice otro libro de un caso no juzgado, que fue el del crimen de Asunta, y fue más delicado todavía, porque claro, si no llegan a condenar al señor, a la que estaba en la cárcel era yo, ¿no? Pero bueno, entonces lo que hice fue manejar con mucho mimo esos informes médicos e ir distribuyéndolos a lo largo del libro, para que el lector no pierda de vista en ningún momento que estamos ante una persona, insisto, diagnosticada, y que no lo digo yo. Después de eso me cogí el juicio entero. Bueno, yo había cubierto el caso también en su momento cuando sucedió, para la tele sobre todo. Luego me cogí el juicio entero, Marina, son 40 o 50 horas o más, y fui anotando todo lo que me interesaba, porque los juicios son, bueno, a mí me encanta cubrir un juicio, ¿no? Un juicio por asesinato es una cosa, hay momentos aburridos, pero en general es una lección de vida donde uno aprende muchísimo, no solo de derecho, sino también de la vida. Y luego quise entrevistar a todos los protagonistas posibles. Con Angélica, con la novia de Bruno, me he reunido muchísimas veces, ya les digo que ya tenemos una relación prácticamente de amistad. Llamé al hermano de Adriana, de la víctima de Argentina, y le dije, quiero hacer esto, Eduardo, este va a ser el enfoque, no voy a criminalizar, porque claro, a Bruno le condenan a 27 años, que podemos decir es mucho, pero para el hermano de una mujer que ni siquiera ha aparecido su cuerpo es poco. Le dije cómo iba a enfocarlo, escribí un capítulo y se lo mandé para que viera cuál iba a ser el enfoque. Me dijo que le parecía bien, hemos hablado muchas veces por WhatsApp, por teléfono, como hemos podido, era plena pandemia. Y luego me fui a ver a la Guardia Civil, a los que lo habían investigado, porque aunque yo tenía todas sus declaraciones, sus diligencias, todo, quería que me contaran lo que yo digo, los detalles de primera mano. Por ejemplo, cuando baja, le detienen y baja al calabozo el instructor de las diligencias, el brigada, Miguel Ángel, y le dice, no, ¿dónde está tu tía? Porque la casa era de su tía y nadie sabía dónde estaba su tía. Él estaba empadronado ahí y supuestamente su tía le había cedido ese chalet durante 15 años a cambio de 18.000 euros. ¿Dónde está tu tía? No sé, la llevé a Ávila a una residencia. ¿A qué residencia? No me acuerdo. Y le preguntaron a los hermanos de ella, a los tíos, ¿dónde está tu hermana? Nadie sabía nada. Entonces el brigada baja al calabozo y le dice, el brigada es un personaje muy peculiar, que lleva toda la vida investigando homicidios, fue el que detuvo a los asesinos de Lucrecia Pérez, que fue la mujer dominicana, el primer delito de odio como tal, el primer asesinato de odio que se cometió en España ya por los primeros años 90, lo llevó él, imagínense. Y le dice, ¿no le habrás dado a tu tía Liria el mismo tratamiento que a Adriana? Esto sin que él confiese que ha hecho nada, porque él nunca ha confesado nada. Solo dice que no se acuerda y que forma parte, Marina, y cuando tú quieras hablamos de la hermandad, porque este es otro de sus delirios. Entonces, toda esa documentación, yo lo pongo todo sobre la mesa y ahí empiezo a escribir. Obviamente me he tenido que dejar miles de cosas interesantísimas fuera, ¿no? Les pongo un ejemplo de cómo trabajo yo. Pues me cogí todos los recibos bancarios de la cuenta de su tía en los últimos 10 años, analizando cómo era el comportamiento financiero de esa señora. ¿Y a qué conclusión se llega con eso? Pues que tiene una pensión por una incapacidad mínima y que saca ese dinero para vivir todos los meses, porque esta mujer se había separado cuando su hijo Liria tenía 60 años, creo recordar, cuando la matan,
que no se sabe si la mata en 2010 o 2011, porque tampoco ha aparecido el cuerpo. Entonces, ¿por qué se pasa 5 años sin sacar dinero? ¿De qué ha vivido? Si está en una residencia, tendría que pagar la residencia. Bueno, pues yo analicé todas las cuentas bancarias, esa mujer no había ido al banco. Y volvemos a lo de antes, ni al banco ni al médico. Iba a una media de 40, 50 veces al médico al año. Anda, ¿y su médico de cabecera no se dio cuenta de que ya nunca iba al médico sin haber muerto? Y en el banco que tanto nos quieren, nadie se dio cuenta de que esta mujer llevaba sin tocar las cuentas 5 años. Todas estas preguntas yo las lanzo en el libro, las dejo caer y las lanzo también cuando hablo del libro, ¿no? Porque volvemos a lo mismo. ¿Solo nos echan en falta cuando nos necesitan? ¿Cuando somos productivos? Pregunto. Ya, sí, no, y además te da mucha información el ver qué tipo de familia era en la que esta persona se ha desarrollado, porque estamos hablando de una persona que tiene una enfermedad mental, y una enfermedad mental que debuta generalmente cuando lo estábamos hablando antes, cuando hay un suceso traumático en la infancia, porque estamos hablando de un chico que se ha criado con una familia, que una persona desaparece 5 años y nadie se da ni cuenta. Claro. O sea, si somos productivos, eso es otro tema también. Pero yo creo que en este caso concreto no depende de eso, depende de que una familia de psicópatas. O sea, entre comillas, ¿no? O sea, gente que no... El perfil de esa familia, hablo ahora de Liria. A ver, bueno, habría que hablar de Bruno, ¿no? Esto a mí me costó muchísimo entenderlo. La madre de Bruno va a quién sabe dónde, aquel programa mítico de Paco Lobatón que había en la tele en los años 90, y denuncia, recuerdan que es gente desaparecida, y denuncia, ella muy pispireta, daba mucha pena cuando no sabía nada de la historia, claro, que lleva sin ver a su hijo desde que tenía 3 años y que ahora debe andar por los 16, que se lo quitó su marido, o sea, el padre de Bruno, y que había escrito, ella cuenta, que ha escrito una carta a la reina Sofía y que gracias a la reina Sofía ya sabe que está en un colegio en Majadahonda. Eso es así. Bien. ¿Qué hay de verdad y qué hay de mentira en esto y cómo influye ese entorno en este caso? Pues realmente, yo hablando con toda la gente que ha hablado, tirando de su biografía, de lo que le cuentan la madre, el padre, después de que le detengan los psicólogos y los psiquiatras, entrevistan a todas las familias, claro. Y con todo lo que ellos le cuentan, sucedió lo siguiente. La madre y el padre de Bruno se separan, la madre vivía en Lugo, el señor se va a trabajar fuera de España. Se conocieron de hecho en la inmigración suiza. La madre de Bruno creo que era menor de edad cuando se casa con el padre, tenía 16 o 17 años. Él es de un pueblo de Salamanca, la familia paterna. Se conocen en la inmigración, se vuelven a España, tienen a Bruno, se separan a los 3 años, montan un negocio de bodas, se separan y Bruno se queda con la madre y el señor se vuelve a emigrar, el padre, Juan vuelve a emigrar. ¿Y qué sucede? Que cuando viene a España a ver a su hijo, él considera que esta mujer no sabe cuidarlo, que lo deja solo, que viven en una casa de estas gallegas donde debajo están los cerdos y arriba viven ellos y que el niño se puede caer y se lo van a comer los cerdos. En definitiva, que la madre no está preparada para cuidarlo y sin más y sin menos coge y se lo lleva. Se lo lleva a Estados Unidos. Está en una temporada en Móstoles, pero luego se van a Estados Unidos, de manera que Bruno se cría en Estados Unidos y en varios países de Sudamérica con su padre, con una hermana que tiene su padre con otra pareja, con otra mujer, y luego vuelve a España cuando tienen 16 años, sin ningún contacto con la madre. Pero curiosamente retoman el contacto. Este chico retoma el contacto con la madre, que es cuando se produce esa denuncia en el programa de Paco Lobatón, etcétera, etcétera. Bueno, en esa época, en teoría, no se sabía que tenía problemas mentales, no se sabía que tenía esquizofrenia y se descubre bastante más tarde, ¿no? Pero claro,
¿Es eso un entorno? Esa es otra pregunta. ¿Es ese un entorno que puede desencadenar o que puede hacer que debute la enfermedad? Yo no soy especialista. Algunos especialistas dicen que sí, que obviamente no es un entorno que favorezca, ¿no? Pero volviendo a la familia, el padre de él tiene 5 hermanos más y por tanto la víctima, Liria, insisto, nadie hace nada por buscarla. Lo máximo que hacen es llamarla por teléfono en Navidad. Y como no coge el teléfono, se fían de lo que les cuenta su sobrino, que es que está en una residencia en Ávila, que está enfadada con ellos por un tema de herencia y que no quieren saber nada. Y también aquí aparecen las famosas cuitas de las herencias familiares que tantas familias destrozan. Bueno, y de hecho esto llega a tal punto que lo estábamos comentando antes, que el juez, cuando habla de las indemnizaciones a las familias, decide que no haya que indemnizar a los hermanos de la primera víctima. Porque dice, o sea, a los tíos de él, de Bruno, porque dicen, ¿para qué quieren una indemnización por una persona que no se habían dado cuenta ni de que habían perdido? O sea, es los dos extremos de los dos casos, ¿no? Y estamos hablando de la parte buena de la familia de Bruno, porque la madre, por lo visto, era peor. O sea, que claro, en ese contexto, en esa infancia, con esa gente, con ese desapego. Has dicho antes que hablásemos de lo de la hermandad. Claro, la hermandad, pues, si lo quieres contar, pero porque lo contarás tú mejor, pero forma parte del delirio de Bruno. Forma parte de que estamos hablando de una persona, como ha dicho Cruz, que es un enfermo mental. En nuestra cabeza pensamos, cuando oímos hablar de un asesino y encima uno que utiliza una máquina trituradora para deshacerse del cadáver, en una persona no ya maligna, sino, vamos, o sea, con una premeditación y una alevosía espectaculares. No, estamos hablando de un enfermo que vive en un mundo paralelo cuando tiene brotes psicóticos y que considera que, o sea, cree que forma parte de una hermandad que tiene digamos, la excentricidad o la curiosidad de que cualquier persona que en su nombre tenga la E y la R o cualquier profesión o cualquier marca forma parte de ese grupo que es una especie de elegidos, pues, ¿no? Sí, para una guerra mundial, ¿no? O sea, que van a salvarse en un caso de guerra, o que forman parte, digamos, de una tribu, ¿no? O sea, como si fuera un ejército propio, ¿no? Que se sobreprotegen entre ellos. De hecho, llama la atención que cuando conoce a Cruz en la entrevista, al final... No desvele el final, Marina, no desvele el final, por Dios, este spoiler, no. Bueno, vale, pero no es una historia Cuéntalo, lineal. no pasa nada. Sí, que no es spoiler, porque esto, además hay entrevistas que te han hecho en la que lo comentas. Es broma. Que cuando ya la entrevista en la cárcel, le dice él: ahora cuando llegues a casa tienes que bordar en una toalla una E y una R, ¿no? Como para que la ha aceptado. Ahí me dio miedito, te lo confieso. Que ahí me dio miedito. Sí, pero oye, también era un piropo, porque él quería proteger y meterla en el clan, ¿no? Entonces, sí, claro, pero su tía también era de la hermandad y se la pasó por la picadora. Es lo que tú claro, es que por un lado yo dije, pues sí, pues me ha aceptado en su hermandad, ¿no? Porque una cosa que quiero dejarles claro, ahora volvemos a eso. Bruno es un tipo inteligentísimo. No pensemos que un esquizofrénico, porque tenga esa enfermedad, es tonto, ni muchísimo menos. Hay tontos, entiéndase la palabra tontos, listos, irregulares. Tienen una enfermedad. Hay una frase maravillosa que dice uno de los psiquiatras que le trató en el Gregorio Marañón, en uno de los internamientos, cuando ya había cometido el crimen, que se lo explica al tribunal y se lo explica 3 veces de pie, muy vehemente, y lo explica de maravilla, ¿no? Y le dice: el loco está loco, pero no es tonto. Y es tal cual, porque Bruno consiguió, es decir, hablaba antes Marina de premeditación, claro que hubo premeditación, por eso no se creyó el jurado que estuviera loco, que estuviera enfermo, porque lo que hace Bruno es, primero, mata a su tía, pero antes de matar a su tía ya ha comprado la picadora, 1 año y medio antes, y no compra esa picadora a su nombre, sino que crea una empresa para que sea esa empresa la que compra la picadora y difumine su rastro. En segundo lugar,
crea otra empresa, Obras y Reformas, una supuesta empresa que se dedica a hacer reformas, y desde las cuentas de su tía, a la que él ha matado, va transfiriendo cantidades hasta casi 36.000 euros durante esos años, como si su tía estuviera pagándole a una empresa de construcciones y reformas. Falsifica la firma para empadronarse, falsifica la firma de su tía, que es como si lo hubiera autorizado a empadronarse en esa casa para poder gestionarla. Y es de lo que él vive. Él vive de alquilar las habitaciones de esa casa, que tiene varias habitaciones. Estarán ustedes de acuerdo conmigo en que esto no lo hace una persona tonta. Pero, y ahí viene el pero, cuando tiene uno de sus episodios, una de sus crisis, cuando no se toma la medicación, junto a todo eso, lo que hace es, pues, creerse que forma parte de la hermandad con Juncker, con el ministro de Interior, con todos los personajes atrabiliarios, extravagantes que se le ocurran a ustedes, conmigo que soy periodista y llevo la sílaba ER, con cualquier profesión que lleve la sílaba ER, que los chinos nos están envenenando, a su novia le decía que la iba a mantener viva 300 años, que él dominaba toda la gerontología, en fin, porque era un tipo además que se obsesionaba con algo, como mucha gente que tiene estas enfermedades, y tenía que saberlo todo de ese algo. Cuando la Guardia Civil registra su piso, se encuentran varios tratados de medicina. Y él intentó estudiar medicina a distancia, como contaba su padre devastado. El padre da una pena tremenda, ¿no? Porque él lo que cuenta es: a mí me ha venido muy grande esta enfermedad, yo no he sabido manejarla, llorando, lo cuenta al juez, y te parte el corazón, porque realmente es lo que les digo, un hombre que está 15 horas trabajando, es complicado que esté cuidando de una persona tan enferma como estaba Bruno, ¿no? Bueno, pues todos esos elementos se van cruzando y no son independientes, y esto es lo que el jurado dijo: no, si este hombre es capaz de hacer todo eso, es que es listo, sabía lo que hacía, no está loco y por tanto hay que condenarle a prisión. No sé si me habías preguntado otra cosa. Seguro, pero como se me va la olla. Claro, es que en los juicios con jurado, el jurado es un elemento, es una persona más, y esa persona se lo tiene que creer o no se lo cree. Y claro, hay paradojas, porque él es muy inteligente, como dices, crea 2 empresas ficticias, pero luego le pide que manden la trituradora a su casa. Claro. si lo estás encubriendo, pon otro destino para la máquina trituradora, ¿no? Se la envían a su casa. Con lo cual, hombre, despista, pero como tú dices, a las 48 horas ya estaba cazado, porque era fácil encontrar que eso no había una coherencia. Que eso es muy típico de los esquizofrénicos, y además lo dices tú en el libro. Ellos son inteligentes y son capaces de elaborar tal, pero luego su capacidad atencional y su memoria se ven afectadas por la medicación muchas veces y por el propio trastorno, y además va en declive, ¿no? Entonces, seguramente su plan original era buenísimo, pero él mismo se saboteó por no acordarse o por no anticiparse porque la propia enfermedad lo nubla. Claro, y además, fíjate, Adrián, a su tía podemos entender, y pongo entre comillas el entender, que la mata porque va a obtener todo ese beneficio económico, es decir, va a alquilar esas habitaciones, porque la tía, que antes no lo he dicho, se divorcia cuando su hijo tiene 3 años, ¿no? Y se queda sola. Y el hijo, 6 o 7 años antes de que se descubra todo esto, se suicida. El primo de Bruno y el hijo de la primera víctima se suicida, se tira por un balcón. Que eso él, por cierto, lo interpreta porque le han dado una medicación. En su obsesión de buscarle justificaciones extrañas a todo, interpreta eso. Entonces, ¿qué sucede?
Pues que me habías planteado una cosa muy concreta y se me ha ido. Me he venido a la tía y se me ha ido lo que te iba a decir cuando me estabas diciendo lo de es muy inteligente, pero... Sí, que se le va, que no presta atención y entonces él mismo sabotea su propia... Ah, no, ya sé lo que iba a decir. Quiero decir que cuando mata a Liria parece que hay un beneficio, ¿no? Esto que estamos diciendo, económico. Pero en el caso de Adriana, Adriana no tenía nada. Adriana trabajaba en un Burger King y todo lo que ganaba lo mandaba a su familia. De hecho, ella lo que estaba era ahorrando para irse ya a finales de año porque sus padres ya eran mayores y ella quería volverse a Buenos Aires a cuidarlo. Entonces, ¿por qué mata a Adriana? Porque es que Adriana tenía un coche de segunda mano viejo y punto, no tenía nada más. Le encontraron de ella 4 alhajas de baratija, un ojo de ra, no recuerdo si era de plata, nada, tres cosas de nada. ¿Por qué la mata? Y este es tremendo. Yo creo que eso no salió a relucir en el juicio. Cuando a mí me lo cuenta la novia de Bruno, yo me quedo espeluznada, ¿no? Porque Adriana era la que vivía en la casa. Él no vivía en esa casa. Pero su novia, Angélica, y él, Angélica estaba casada, tenía una hija, se estaba divorciando y entonces justo en esa fecha planean irse a vivir juntos, iniciar una nueva vida. Angélica le dice a él que ella lo que no quiere bajo ningún concepto es compartir baño con nadie. Y en ese delirio él interpreta que Adriana sobra, pero no tenían ni siquiera un contrato de alquiler más allá de un manuscrito. Es decir, que hubiera sido tan sencillo, porque Adriana era una persona cero conflictiva, habría sido tan sencillo como decirle, márchate, necesito la casa para mí, ¿no? Bueno, pues en lugar de eso, la mata y la tritura. Eso evidentemente no es un comportamiento, iba a decir normal, un asesino no tiene un comportamiento normal, pero no es un comportamiento de un asesino organizado, es otra cosa. Sí. Es otra cosa, estamos de acuerdo, ¿no? Sí, no, además deja unas víctimas, digamos, unos daños colaterales, unas víctimas colaterales que puedan ser la hija de Angélica, por ejemplo, que tiene que acarrear con la culpa constante de haber dicho aquella frase de yo no quiero compartir el baño, simplemente a causa de la muerte de una persona. Claro, en el momento en el que tú comprendes que estás ante un enfermo mental, pues puedes disminuir esa culpa. Es decir, yo no sabía que estaba ante una persona que podía llegar a hacer esto, pero si tú no le atribuyes esa enfermedad, le atribuyes maldad y la maldad te rebota a ti porque tú has sido el que has sido, ¿no? Esa me pareció súper cruel cuando lo describías en... Yo le en el digo a libro. ella, le insisto en que ella no tiene que tener ese pensamiento en la mente. Uno no puede cargar con eso. Tú no eres responsable, aunque el otro sea un enfermo mental, que ella también ya hemos dicho que tiene un trastorno bipolar, tú no puedes cargar con eso, porque tú no sabes qué está pasando en la mente del otro, ese rebote, ese efecto Claro. rebote que tú dices. ¿Cómo vamos a saber? Si a veces no sabemos ni cómo vamos a reaccionar nosotros mismos, ¿cómo vamos a saber cómo va a reaccionar el otro, ¿no? Es una variable que no puedes controlar. O sea, Claro. es algo que... dentro de todo esto, hay otro factor que es, hablando de las víctimas colaterales, que para mí la gran víctima en este caso es Angélica, ¿no? Que, Total. aparte de que se enamora de una persona que está claramente enferma, se queda embarazada de esta persona. Bueno, es que eso también es demoledor, porque es que la única semana que no se ven desde que inician su relación Bruno y Angélica es cuando él está matando a Adriana y deshaciéndose del cuerpo, y cuando acaba lo que él le dice a ella por mensaje que está haciendo un trabajo, es cuando ella se queda embarazada. Cuando detienen a Bruno, ella no sabe que está embarazada de Bruno. Lo descubre cuando Bruno lleva 3 semanas en prisión. Imagínense qué horror y qué espanto. Y además, algunos queridos colegas míos llamaron a esa criatura, a su hija, la semilla del diablo, que llaman da pelotas, con perdón. Justo ahí iba esto lo estaba contando precisamente porque hay una línea muy fina entre lo que se puede contar y lo que no se debe contar, o cómo tratar la información, porque ella es una víctima colateral, es decir, no es la víctima fallecida,
pero es víctima de él, de todo su trastorno y también de los medios y de la opinión pública. Entonces, realmente, la parte que menos responsabilidad tiene sobre todo esto y que quizá más daño emocional ha recibido es ella. Es la víctima necesaria, ¿no? Un poco también, porque siempre hay uno que es el que recibe todo ese impacto. Totalmente. Yo creo que este ejercicio de reflexión, los medios siempre lo hacemos tarde, mal y a destiempo, ¿no? A ella, Angélica, evidentemente le destrozó la vida a esto, como no puede ser de otra manera. Obviamente, insisto, que nadie piense, ella es la víctima. Evidentemente, Eduardo, sus padres, la otra hermana, María, de Adriana, son víctimas, que esta chica había venido aquí a buscarse la vida, a trabajar y a no meterse con nadie y acabó, pues no sabemos dónde, porque se levantó un vertedero entero y nunca se encontró nada. Su tía Liria, evidentemente tampoco pasó por el mundo casi de puntilla esos últimos años y había sufrido, pues hombre, su hijo se suicida, está sola, tus hermanos pasan de ti, pues no es una vida buena, desde luego, ¿no? Pero los medios, cuando hay alguien, primero dijeron que si lo habían hecho juntos, sí. sin saber nada, cuando no se sabía nada. ¿Por qué? Porque ellos, hubo una ocasión anterior, en uno de esos ingresos de los que le he hablado, estaban juntos en esa casa, en un brote de él, y ella se quedó con él. Entonces decían, bueno, pues a lo mejor lo han planificado juntos, nada más lejano a la realidad. Pero evidentemente ella está marcada, esa es la razón por la que yo no pongo su nombre, aunque he hablado en alguna ocasión y tal, pero yo no quería contribuir a eso, ¿no? Y tienen una hija, que es una niña, que tiene 6 años, y que cuando las pocas veces que ha ido a ver a su padre a prisión, pues ella lo que le dice es que está enfermo, que está muy enfermo, papá está muy enfermo, pero en algún momento esa niña, que es adorable, por cierto, buenísima, descubrirá todo este horror y toda esta tragedia que le ha tocado sin ella elegirla, ¿no? Entonces yo creo que ahí tenemos nosotros, yo cada vez que he escuchado, lo he escuchado pocas veces, pero cuando he escuchado lo de la semilla del diablo, Angélica se tuvo que ir de Madrid a dar a luz fuera, se lo recomendó el abogado, porque estaba perseguida por los medios, que querían que hiciera declaraciones. Entonces se fue a Lugo para que nadie se enterara cuando nacía su hija, ¿no? Todavía no había sido condenado él. Es que en realidad es un libro de tantas desgracias, de tanta de lo peor del ser humano, también de lo mejor, ¿eh? Sí, es que te iba a decir que a pesar de que yo he utilizado la palabra víctima para hablar de ella, lo que más me gusta del libro es que ella nunca, o sea, el tratamiento que tú le das no la hace no hace que tú la percibas como una víctima, sino como una mujer fuerte que sale adelante, que asume y que no va de eso, no va de víctima, de mira lo que me ha hecho este ser terrible, no, que va, ella lo sigue queriendo, a su manera, a día claro, de hoy no lo sé, pero a su manera, pero tiene un respeto por él, no lo ha alejado de la niña, lleva a la niña, es decir que me parece un ser tan entrañable. Yo admiro a la gente, y ahora habla la cruz persona más que la cruz periodista, yo admiro mucho a los supervivientes, a la gente que es capaz de sobreponerse a hechos tan terribles y salir adelante y no expulsar ese odio, esa mala baba, al revés, ¿no? Yo admiro mucho a esa gente. Y Angélica es una de esas personas, es una persona que es puro amor, ¿no? Y que no se me ocurre que te puedan pasar más cosas horribles que las que le han pasado a ella, y sin embargo, y evidentemente ella ya no lo quiere como mujer, porque ella dice una frase que a mí me parece definitiva, ¿no? Uno no se va a la cama con su hijo, porque ella sabe lo enfermo que él está. Por tanto, ya no es su pareja, es otra cosa, es alguien a quien hay que cuidar, alguien a quien hay que cuidar mucho. Pero como el padre de él no es capaz de hacer todas las gestiones que hay que hacer con la prisión, para gestionar la visita, para un montón de cosas, pues es ella la que se encarga de todo, ¿no?
Cualquiera otra persona con otro carácter habría elegido el camino fácil y habría dicho, ahí te quedas, eres un asesino, me has engañado, estaban matando a una señora mientras me estabas dejando a mí embarazada, me has jorobado la vida, no quiero saber nada más de ti. Y ella, en lugar de eso, sigue ahí, ¿no? Sigue ahí con esa estigmatización que es más de los de fuera que los de ella. Pero lógicamente eso a ella la ha aislado todavía más, Marina, porque ella ya todo el mundo sabe también pues que tiene una enfermedad mental, que es muy complicado gestionar eso. Yo por eso creo que he tratado de ser cariñosa, porque en realidad yo siento cariño y admiración por ella, ¿no? Me parece que alguien que es capaz de sobreponerse a todo eso tiene un valor muy considerable. Sí, además nos haces entender muy bien el punto de vista de ella, con la actitud de ella, en el momento en el que tú también, cuando hablas de él, hablas con el respeto con el que hablas, no lo incriminas, no estás acusándolo, lo que estábamos diciendo antes, evitas el juicio sobre él, sino simplemente la descripción. Hay una frase muy literaria que dice, es un guerrero que lucha contra molinos mentales. Esa frase me encanta, porque a partir de ahí ya a él lo empiezas a ver de otra manera, ¿no? Digamos que no que te reconcilias, porque no te puedes reconciliar con una persona que está en ese estado, ¿no? Pero sí que empatizas o intentas comprender que esa maldad no es tal. Como... Yo no intento comprender al asesino, Marina. Yo intento comprender al enfermo. Ese es mi defecto como diferencia. psicóloga, es intentar claro, comprenderlo. Yo intento comprender al enfermo, sí. Y creo que ahí tú estás de acuerdo, ¿no? Sí, totalmente. Claro, es que tú, cuando te sientas delante de él, no puedes obviar, sabes todo lo que ha hecho. Sabes que ha matado a 2 personas sin posibilidad de defensa y que ha tenido la sangre fría de trocearlas, triturarlas y tirarlas a la basura, como si fueran una caja de cartón. Eso es injustificable, está claro. Eso no puedes obviarlo, pero tampoco puedes obviar que la persona que tiene ahí, hay 20 psiquiatras y psicólogos que son quienes saben de la mente, que te dicen, este señor está enfermo. Y vuelvo a la metáfora de antes. Si 20 especialistas en cáncer te dicen este señor tiene cáncer, nadie manifiesta la más mínima duda. Pero, como estamos hablando de la enfermedad mental y de los molinos mentales, como yo digo, ahí empiezan las dudas, ¿no? Pero yo esa dualidad, te puedes imaginar cómo la sentí cuando le tuve delante. Claro. No sentí miedo porque, claro, hay un cristal, o sea, no me podía hacer nada, pero tampoco quería traspasar mucho esa barrera, que supiera mucho de mí, porque él sabía que yo estaba haciendo el libro, yo le expliqué todo, ¿no? Y ojo, no pudimos hablar de los crímenes. Él, en cuanto habla de los crímenes, se cierra en banda. Lo hizo en el juicio, lo hizo ante la Guardia Civil y, por supuesto, lo hizo conmigo y con su pareja y con su padre y con todo. Él no se acuerda, dice que no se acuerda, y los psicólogos y los psiquiatras no fueron capaces de decir de forma rotunda si fingía o no fingía que se acordaba, que lo hubiera olvidado. Es que no hay una varita mágica. No. Es curioso porque eso nunca se sabe hasta qué punto él no se acuerda, es una estrategia por propia inteligencia, es decir, aquí no entro. Y, claro. No, la labor del periodista, como estábamos diciendo antes, muchas veces es una labor de concienciación, de educar, ¿no? También a la gente, ¿no? Es decir, depende de cómo tú trates el caso, digamos que la opinión pública también va a estar ahí. Entonces, la elegancia, ¿no? con la que está contada toda la novela. El ensayo, jolín, como siempre hablamos de novelas... Tú quieres que sea una novela, pero no es una novela. Hay que hacer la novela, hay que hacerla. Podríamos entrar en otros aspectos, ¿no? Por ejemplo, en los debates que abre a la reflexión y que podríamos ir sacando, y podríamos estar aquí 10 horas hablando del libro, pero sencillamente la frase que dices, ¿qué ha aportado la cárcel a una persona así, ¿no? Es decir, a una persona que está enferma, ¿qué aporta estar metido en una celda de aislamiento o en una... Bueno, pues eso, rodeado de psicópatas o rodeado de gente que realmente es mala, de maldad? Él me dice una frase también demoledora, ¿no? Yo creo... Bueno, es que ser justiciero es muy fácil, ¿no?
Y últimamente yo creo que somos todos muy justicieros y sabemos todo lo que hay que hacer y tenemos las recetas mágicas. Pero realmente a Bruno siguen teniendo que administrarle a la fuerza la medicación la mitad de las veces, por orden judicial, porque se niega a tomársela. Él me decía una frase: necesita la medicación, partamos de eso, porque mató cuando no se tomaba la medicación. Pero él me decía, cuando nos vimos, yo preferiría estar en aislamiento, estar encerrado, no ver la luz del sol y no tener que medicarme, y que no me medicaran a la fuerza. Y yo le decía, pero es que necesitas la medicación, tú sabes que necesitas la medicación. Pero ¿qué ocurre con la medicación de la esquizofrenia? Pues que él, que es un tipo al que le gusta mucho leer, al que le gusta estudiar, en su mundo de locuras con los cartapacios y con todo lo que tú quieras, pero es un tipo que lee, que le gusta estudiar, que le gusta estar al día de todo, pues la medicación le atonta. Entonces me decía, es que yo antes no dormía en 7 días y me cundía muchísimo el tiempo, y ahora estoy todo el día atontado y medio dormido. Yo creo que estaría, no quiero tampoco ser muy contundente porque no tengo la receta, pero desde luego yo creo que los enfermos mentales no hacen nada en las prisiones. Las prisiones están llenas de enfermos mentales y ese no es el lugar adecuado. ¿Qué ocurre? Que no tenemos dónde pueden estar estas personas. Y no voy a entrar ya en el último proyecto que hay de ley, porque entonces ya me endemonio, que es que, ala, te vas a tu casa y que se ocupe tu familia. Ojo, ojo con eso, que las familias que tienen esto en su casa es un drama. Padres y madres mayores, hijos, a ver cómo obligas tú a un tiarrón de 2 metros o de 1,80 m a tomarse una medicación. A mí me gustaría ver ahí a algunos políticos dándoles la medicación a una persona en pleno brote. Es imposible, es imposible. Y además yo entiendo perfectamente a Bruno, porque he tenido casos en consulta y he tratado con esquizofrénicos, y la medicación, el litio, es que te deja totalmente, se te calaba. Un tío que es inteligente, que tiene ambición cultural, que tiene ambición intelectual, pues lo tienes medio atontado, y aparte de que es consciente de que está medio atontado y está echando el tiempo por la borda para él, pues encima no puede pensar, y eso debe generar una frustración tremenda. Claro. Es como dejar de ser él para que él lo verá como me medicáis porque así es más fácil controlarme. O sea, que decir, yo tengo que dejar de ser yo para que sea quien tú necesitas que sea. Sí, pero es que si no puede acabar matando. Claro, claro, porque claro. Eso se lo preguntaron, se les preguntan durante el juicio, al final ya del juicio, le pregunta la juez, creo que es, o la fiscal, no recuerdo bien, expresamente a los médicos, ¿creen que podría volver a hacerlo? Y ellos dijeron que si no se medicaba, que sí. Sí, sí, sí. Entonces, es que el debate es complicado, Sí, por eso te deja de digo que discernir no es para resolverlo aquí en una claro. horita, es un debate muy complejo, muy complejo. Pero ojito, insisto, con vincular enfermos mentales y crímenes. La mayoría de enfermos mentales no han matado una mosca ni matarán una mosca en su vida. Eso vaya por delante. Sí, sí, la estigmatización de la enfermedad mental. Es el momento, si alguien quiere hacer alguna pregunta. No sé si va a hacer falta el micro. No. Vale. Vamos a ver, acaba de decir que no hay sitios en la actualidad para meter a gente así. Antiguamente, y no me lejos en Madrid, en Cotolo, estaba esto de... El manicomio de Cienpozuelos. Yo me pregunto si eso ha desaparecido. Sí, bueno, hay una cosa parecida, pero no. Sí. Es que si recordarán algunos de ustedes, que creo que fue a finales de los 80, principios de los 90, ayudadme si tenéis el dato por ahí alguno en la mente, porque no lo tengo fresco, se cierran estos tipos de instituciones. Y entonces lo que tenemos ahora mismo son 2 psiquiátricos penitenciarios, que unos lo tienen ustedes aquí al lado, Foncalén y Sevilla. Y luego hay alas psiquiátricas en determinados hospitales, en muchos hospitales, los grandes hospitales, hay alas psiquiátricas donde los pacientes están internos unos días, unos meses, una semana, unos meses, pocas veces, y cuando están compensados, lo que ellos dicen compensados, a casa. Luego hay centros de día donde pueden seguir acudiendo, pero insisto,
es que es muy difícil dependiendo de la gravedad, también depende de la gravedad de la enfermedad. Ojo, que hay esquizofrénicos que son más leves o psicóticos y otros que son mucho más graves. Y todo esto no le cuento ya si hay drogas por medio. Bruno ni bebe, ni bebía nunca, ni se drogaba, eso es así. O sea, él no tenía ese astemio y tampoco tomaba droga. Pero los que además, yo tuve una visita hace años al psiquiátrico de Foncalén, al psiquiátrico penitenciario, que también eso me marcó muchísimo, y las patologías duales, lo que se llama patología dual, que es cuando hay una enfermedad mental y además un consumo de droga, es terrible, terrible de controlar. No hay, tenemos esos dos. Entonces, si a este señor, por ejemplo, a María Gombau, creo que ha ido a un hospital especial con una ala de psiquiatría o en una institución privada incluso, pero es que no hay. Entonces, cuando condenan a estas personas, pues van algunas veces, muchos de ellos van a la cárcel. O sea, que te dice que ahora la solución es que los padres... Sí, esa es la ley que se está proyectando. Esperemos que no salga adelante porque de verdad que es una locura. Es decir, cuando un juez ordena internar a alguien no es por gusto, es porque está en pleno brote. Bueno, eso lo sabe mejor Marina que yo. Entonces esto, como no es progre, pues no, parece que no les gusta. ¿Has sacado a relucir, perdona, el tema de Lobatón? Sí. Aparte de ser un gran periodista, tuve el gusto de conocer en persona. Sí. Ahí pasó algo curioso con el programa de Quién sabe dónde. Aquí en Alfa del Pi desapareció una muchacha de un... Bueno, pues a los pocos días lo sacaron a relucir en el programa de Quién sabe dónde y ese programa, por lo que sea, desapareció. No digo que fuera por el tema este de la chiquita de aquí de Alicante, sino que me llamó la atención negativamente que la quitaran de audiencia. Entonces, bueno, eso por esa parte. Por el tema de que has contado, dice que el muchacho estaba en una hermandad. ¿Qué tipo de hermandad? No, él dice, a ver, él tiene delirio, oye voces y vive en su mundo. Y una de las cosas que oye y de las que vive en su mundo, él cree que pertenece a una hermandad. ¿Y quién forma esa hermandad? Pues según él cree, todos los que tienen la sílaba er. Por ejemplo, periodista, pues yo estaría en la hermandad. Por ejemplo, ministerio, él no dice que está en la cárcel, dice que está en el Ministerio del Interior, en vez de decir que está en la cárcel. Porque todo lo que le viene bien para ese aire de grandeza pero no hay tal hermandad. Ya me dirá usted que tiene que ver Juncker, que es uno de sus personajes recurrentes, o este otro, ¿cómo se llama? El de las redes, joder, no me sale. Bueno, Zuckerberg. ese, ¿qué tienen que ver con el Ministerio del Interior o conmigo? Nada. Bueno, pues según él, todos estamos, y él, como se llama Hernández Vega, el Hernández pertenece a la hermandad, pero le vuelvo a decir, su tía se llamaba Hernández y le picó billete. Bueno, eso era un brote psicótico. Claro, pero... Por último, perdona, vamos a ver. ¿El cadáver de la tía? Sí, perdón, es que no sé Sí, si ahora, bueno, termine y pasamos aquí la palabra para que puedan... Sí que voy a tener que tener una privada con usted. Sí, que es broma. ¿El cadáver de la tía, la dueña del chalet, No, ninguno de los dos cuerpos aparecieron nunca, lo único ADN. Me recuerda un poco al caso de la chiquita de Sevilla. Sí, Marta del Castillo. Me recuerda un poco eso. Y ya por último, disculpa, dices que estuvo 5 años sin aparecer el cuerpo. Es que no la buscaron, no se sabía que estaba muerta. Él dijo que estaba en una residencia y nadie la buscó. Pero eso no me llama mucha atención, te voy a decir por qué. ¿Cuántos miles de casos habrá en el mundo de personas que desaparezcan y no de enseñar? No hay tanto, normalmente alguien te echa de menos. Sin manejos, prostitutas. Ahora pocas. Sí, ahí le doy la razón. Y habrá. Le doy la razón. Bueno, quiero decir que eso no es tan llamativo, entre comillas. Bueno, si tienes 6 hermanos, Eso era todo. Sí, claro, gracias. Nada, si en los asesinos que has visto casos, ¿hay algún denominador común? Que digas familia desestructurada o No. clase alta, clase media, ¿hay algo?
A ver, nunca me he parado a pensarlo, pero yo creo que no. Yo creo que no. Yo creo que he cubierto, de los que he cubierto, yo no soy una estudiosa del crimen. Yo soy una obrera del crimen. O sea, yo voy, lo procuro, lo cuento lo mejor que sé, pero yo no soy una estudiosa del crimen, ¿eh? Hay gente que sí lo es, yo no lo soy. Perdón. Marina, necesito un poco de agua, por favor. Toma. Entonces, yo me he encontrado de todo. Me he encontrado, teníamos una pequeña, los ricos también matan, ¿no? Cuando hemos cubierto algunos casos en determinados sitios. Yo creo que no, de todas formas, básicamente se mata por pocos motivos, eso sí que lo habrán oído muchas veces, ¿no? No se mata por dinero, se mata por amor/odio, muy poco, 3, 4 motivos, no muchos más, ¿no? El ser humano mata básicamente por 3, 4 motivos. Y eso afecta a todo. Es como lo de la violencia contra las mujeres, ¿no? Que te dicen, bueno, es que son clases bajas. No, ocurre en todo. Pues yo diría que con los crímenes también. Hombre, ya si nos vamos a crímenes que sean ajustes de cuentas, por ejemplo, pues lógicamente eso no ocurren en todos los estratos igual, ni muchísimo menos. Ocurren en gente que está relacionada normalmente con el mundo de la delincuencia, ¿no? Pero digamos que por temas económicos, por temas amor/odio, yo diría que pasan en todos los estratos sociales y en el mundo entero, ¿no? Tampoco quiero decir una cosa, ya que parecen interesados, en España no se mata mucho, al contrario de lo que dicen por ahí, entiéndanme, que luego me sacan los titulares, en España no se mata mucho, que maten más. No digo eso. Digo que tenemos unas tasas de homicidio asesinato que están bastante por debajo de la media europea, estamos a la cola. Normalmente le estuve revisando las estadísticas el otro día y hace años ya que no se llega a 400 homicidios, asesinatos cada año. Dividan ustedes por el número de habitantes que hay en España, es una tasa baja. Ojo, yo querría que no mataran a nadie y dirán ustedes, no, porque entonces no trabajaría. Sí, sé buscarme la vida de otra manera, sí trabajaría. Pero quiero decir que es una tasa aceptable y además ha bajado. Pero ¿qué pasa? Que la gente tiene la percepción de que hay muchos crímenes, de que los crímenes son terribles, de que... A ver, eso es culpa de los medios de comunicación, culpa entre comillas. Hay 200 televisiones, 500 redes sociales, 800 periódicos, no sé cuántas radios. Entonces, si uno está informándose todo el día, todos los días le va a salir un crimen. Sí, eso es así, pero eso forma parte de esta sociedad sobreinformada de la que formamos parte, ¿no? Mi abuela, lógicamente, si mataban a alguien en Galicia, en el País Vasco, en Madrid o en no sé qué, vamos, alguien que no fuera de mi pueblo, pues no se enteraba. Es así de sencillo. Pero no se mata más y no se mata mucho en España comparado con la tasa de criminalidad que hay en otros países de Europa, ¿vale? Y no, insisto, no he dicho que se mate poco y que hay que matar más, que luego me conozco. Sí, es que es curioso eso porque cómo se trata la información, que es un tema que hemos hablado también en la charla, sobre lo que la difícil tesitura que tiene que ser muchas veces compaginar lo que puedes decir en radio, lo que puedes decir en televisión, lo que dices en directo, lo que dices cuando está grabado, lo que dices en un libro pero no dices en un artículo, para no ofender a nadie, para que nadie se sienta aludido, para que nadie ¿sabes? Bueno, a mí ofender a los malos me da igual, ¿eh? Ya, a los sí. malos y a algunos buenos también. O sea, lo que no quiero es ofender a las víctimas. Eso sí que para mí es sagrado. Que una víctima se sienta más víctima o se sienta ofendida por mí, entonces estoy haciendo muy mal mi trabajo. Pero ofender a un asesino, ofender a un corrupto, ofender a un malo, ofender a un político, me da exactamente igual. Vamos a ofender, contar lo que hay. Pues mira, es muy sencillo de explicar. Cuando una persona comete un crimen y está diagnosticado ya o se le diagnostica después de una enfermedad mental, se hacen unos análisis muy exhaustivos, esto no es cosa de un día,
si la enfermedad mental se considera que le ha afectado a sus capacidades cognitivas y volitivas, es decir, que no sabía lo que hacía ni quería hacerlo, ese es el resumen, en España se considera inimputable. Inimputable. Tenemos aquí una abogada, si le digo algo más me corrige sin ningún problema. Se considera inimputable. Hay que demostrarlo, insisto, pero puede suceder que en lugar de declarar que alguien sea inimputable, se le aplique una eximente completa, una eximente incompleta, entonces sí que tendría que ir a prisión, es decir, sabía lo que hacía en una parte de lo que hacía. No sé si me explico. Y entonces Bruno, la Fiscalía califica estos hechos, ¿sabes qué es quien acusa? Dice, este hombre ha cometido 2 homicidios, además tiene un delito joder, no me sale la palabra, de posesión de armas, tenía un montón de armas, algunas inutilizadas en su armero, y además ha cometido una falsificación documental, por esto que os he dicho de que falsificó el padrón y el contrato, y además una estafa porque se ha llevado dinero. Vale, pues le condenamos, o sea, le vamos a pedir una pena de prisión por todos esos delitos, pero como probablemente sea inimputable porque no sabía lo que hacía, pues lo vamos a mandar a un psiquiátrico penitenciario. En fin, entran pidiéndole esos delitos, pero con eximente completa, lo cual significaría que según le condenan, iría de cabeza a Foncalén o a Sevilla. En el transcurso del juicio, con jurado, se prueba, bueno, el jurado considera acreditado que sí sabía casi todo lo que hacía. Buena pregunta. Los psiquiatras declararon, hay una sesión magnífica donde están 20 personas, 20 psiquiatras, psicólogos y asistentes y enfermeros declarando en una pericia que se llama conjunta, como estamos aquí, donde desde el primer ingreso hasta todos los centros por los que ha pasado, todos, absolutamente todos los médicos que lo han visto, explican. Pues a mí me dijo esto, yo le diagnostiqué tal, yo le suministré tal medicina, estaba así, estaba asado, y le preguntan todas las partes. Entonces, esa frase que he dicho antes, el loco está loco, pero no es tonto, que dijo el psiquiatra del Gregorio Marañón. Cada uno explicó su planteamiento partiendo de que él nunca reconoció los crímenes. No olviden este pequeño e importantísimo detalle, ¿no? Entonces ellos dijeron, a ver, lo dicen los psiquiatras, pero ellos no toman la decisión de que sea inimputable o no imputable. No sé si me explico. Ellos dan su diagnóstico y dice, pues yo creo que estaba en ese momento afectado por un brote, pero los psiquiatras no dicen este hombre es inimputable o esta mujer es inimputable. Eso lo tiene que decidir el jurado en base a toda la prueba, porque los guardias civiles, por ejemplo, dijeron, pues nosotros le veíamos un payá, pero claro que sabía lo que hacía, porque si no, ¿cómo mueves tú 36.000 euros de una cuenta a otra y creas una empresa y compras una picadora y engañas? Porque también se fue con el móvil de la víctima, con el móvil de Adriana, se fue hasta Barcelona en el tren para que creyeran que Adriana estaba desaparecida, que se había ido con un novio a Barcelona. O sea, él preparó todo. Claro, usted lo ve así y yo también, y los psiquiatras también, pero el jurado... Es lo que comentábamos, que el jurado al final es una persona más. O sea, entre todos hacen una mente colmena y tienes que convencerla. Como... Bueno, son 9 que si dicen que para adelante, es para adelante. Y luego, a no ser que si está justificado su decisión, su veredicto, si está motivado, que se llama, el juez tiene que ceñirse a eso y decirle condeno a tanto en base a la prueba. Luego ya hay, bueno, nuestro sistema, afortunadamente, es un sistema que algunos consideran muy garantista, pero que tiene 3 instancias judiciales para recurrir. Con lo cual, lo que no ve uno, lo puede ver el otro y lo puede ver el otro. A veces no lo ve nadie, también es verdad, pero bueno, ese es otro debate. Liria, con R. Liria Hernández.
Sí, se tira por un balcón, sí. Sí. Otra novela. Son historias muy, sí, son historias muy desdichadas. O sea, el libro está lleno de gente desdichada. Es que son vidas muy duras, porque imagínate esta mujer que además su propio hermano la define como estaba un poco trastornada. Le echaba lejía a los vecinos. No, claro, y él se queda ahí viviendo con ella, es que, claro que no ayuda mucho, efectivamente. Sobre eso se pasó un poco de puntilla en el juicio porque es la víctima, claro, y nos daba igual, vamos, a mí no, le daba igual al tribunal saber qué estado mental tenía la tía, cómo era la tía, pero sí que se contaron cosas duritas también, ¿eh? Cómo se enfadaron por unas tierras que eran de secano y valían 4 perras, como ella le había contado a su hermano que su marido la maltrataba hace 30 años y el marido entró por videoconferencia, decía que no la había visto y que solo se vieron en 30 años para repartirse la herencia del hijo, en fin. Todo es... la verdad que yo tuve que parar y respirar algunas veces escribiendo, ¿eh? Porque parece mentira, lo vemos en una película americana y nos lo creemos. Lo vemos aquí en los papeles y dice, Dios mío, no puede ser más desdichado. No, todo, te lo estoy diciendo, que todo. Bueno, eso es otro debate, si la enfermedad mental, el entorno, si es genético, si no es genético, si el entorno... No, no son para tirar cohetes, no. Sí, totalmente. Totalmente de acuerdo. La que más lo frena es Angélica, pero llega tarde. Bueno, no sé. Sí. Se conocieron en el psiquiátrico. Sí, se conocieron cuando los dos estuvieron ingresados, cada uno por un motivo. Lo que pasa que Angélica pensaba, este tío está loco, yo estoy fenomenal, porque ella es verdad que arrastraba una depresión y todavía no le habían diagnosticado a ella. Ella arrastraba una depresión y como no salía de la depresión, pues su psiquiatra le propuso que si quería que la ingresara, ella fue voluntaria al ingreso, él no. Si quería que la ingresara unos días para que la estudiaran más a fondo, le cambiaran medicación y le ajustaran, bueno, lo que hacen pues los buenos psiquiatras y los buenos pacientes a veces, ¿no? Y ella le conoce ahí y le hace gracia y dice, este tío está como las maracas de Machín, yo estoy fenomenal, yo solo tengo una depresión, pero claro, acabó la cosa como acabó. Es divertida cuando describes La esa escena, escena en esa el libro, escena... porque él enseguida, claro, le cambia el nombre, porque Angélica no tiene ER. Bueno, Verónica. el nombre original tampoco, quiero la decir. Llama Verónica. Le llama Verónica. Claro, y a la abogada Esther, la abogada la que acompañaba a Marco García Montes. Su abogado fue Marco García Montes y tenéis que verlo en el juicio como le llama Mr. Bigotes, el mejor abogado del mundo, porque habla metálico, como hablan a veces los esquizofrénicos, muy forzado, ¿no? Mr. Bigotes, el mejor abogado del mundo, así, ¿no? Como si fuera un robot. Y usted, porque usted mató a su tía Liria, le dice la fiscal. No sé quién es Liria. ¿Cómo? Se acaba de decir que es su tía. Ya, no la he matado. ¿Por qué? Porque es Hernández. Y así que es Hernández. Y Hernández es la hermandad. Lleva la sílaba er y así todo. Pero de la tía no se encuentra ADN, por supuesto. ADN en la picadora, sí. Sí, porque, a ver, él limpia la picadora. Pero en las cuchillas internas, aunque habían pasado años, lo que ellos creían que era, se encontró una cosita que se creía que era un puente de una muela y al final era una cadenita. O al revés, no me acuerdo. Sí, exacto. Se encontraron como un resto metálico que se creían que era de una cadenita de una joya y era un puente metálico de haber metido la cabeza. Ya no voy a dar más detalles, ya lo sabéis. Que es muy feo. Yo me gusta la charla y la pregunta... Bájese un poquillo la mascarilla, que es que no le entiendo con la mascarilla, perdón. La pregunta es la siguiente. Cuando el personaje... Sí. El personaje... ¿Se suicida o no suicida? ¿Cuál, el hijo?
Sí, 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 se tira por una terraza. Sí, sí, se mata. Y luego las señoras con el COVID también la ha jodido. También, también. ¿Y a ti la pandemia te ha jodido? Bueno, como a todo, como a todo. Claro, nos ha hecho daño a todos, ¿no? Pero bueno, yo afortunadamente yo no me he contagiado ni nada. No sé cómo lo he logrado, seré Yo de los tampoco. resistentes, eso a lo mejor. Bueno, voy a tocar madera, no vayamos a liarla. No, calla. Bueno, pues- Bueno, no sé si hay algo más, si no, pues... Si alguien más quiere hacer alguna... Vale, pues muchísimas gracias, Cruz. Ha Gracias sido a un ti placer. y a ustedes por... Gracias a todos. No hemos podido traer libros porque hemos tenido un problema con, bueno, con la adquisición. Se me ha partido la pata el camello. Sí, más o menos. Pero bueno, si entráis en la web de Librería 80 Mundos y ponéis 17 musas en el código de descuento, se os aplicaría un código de descuento, ¿vale? Para comprarlo y volveremos yo a traer digo- a Cruz para que os lo Yo digo firme. que lo leáis y si lo compráis vendré a firmarlo si queréis. Yo creo que merece la pena, en serio. No hago spoiler, lógicamente, pero además creo que merece la pena este libro. Es un libro diferente, yo creo. Es un libro no es una novela, insisto. No es una novela. Todo lo que se cuenta es que siempre la vida supera la ficción. Los guionistas de Hollywood no vamos, que se vengan aquí y se den un paseo, que verás tú. Sí, sí. Muchísimas gracias a todos.